Vida abundante en Cristo. Voz del Ministerio Radial de la Primera Iglesia Bautista de Juncos. La iglesia del amor fraternal, visionaria y portadora de esperanza. Cristo dijo, yo he venido al mundo para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Que la encuentres hoy mientras escuchas vida abundante en Cristo. Buenos días, amados y amadas, amigos y amigas de este su programa Vida Abundante en Cristo. Les saluda quien les habla, Jaime Jimmy Morales. Hermanos, contento y feliz de estar con ustedes en esta hermosísima mañana, agradeciéndole al Señor el despertar, la luz, la bendición maravillosa de poder tener un día más para glorificar y bendecir su nombre. Y también nos está acompañando hoy nuestro amado pastor, el reverendo Edwin Mojica Pagan. Dios le bendiga, pastor. Gracias, Jimmy. El Señor les bendiga a todos ustedes. Damos gracias al Señor por permitir nuevamente darnos la oportunidad y el privilegio de estar con ustedes. Dios les bendiga mucho. Amén, amén, así es. Y gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de Radio Vida 90.5 FM y también a través de nuestro canal de YouTube de la Primera Iglesia Bautista de Juncos. También, como cada domingo, tenemos una porción bíblica. En esta ocasión la encontramos en Mateo 5:10, bajo la versión Reina Valera, y dice así la palabra la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Padre grande y Padre bueno, nos acercamos a ti en esta mañana, Señor, sobre todas las cosas dándote gracias, rindiéndote loor, Señor, y bendiciendo tu nombre y presentándote el programa de vida abundante en Cristo, Señor, para que seas tú como cada domingo dirigiéndolo, bendiciéndolo, llenándonos de tu espíritu y llevando la palabra tuya a aquellos hermanos que necesitan escuchar lo que tú has de poner en los labios de nuestro mensajero en esta hermosa mañana. Y te agradecemos, Señor, sobre todas las cosas, la bendición de tu Hijo. Te alabamos y te glorificamos y te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Y los micrófonos de vida abundante en Cristo, pastor, están en sus manos. Dios le continúe bendiciendo. Gracias, Jimmy. Nuevamente saludamos a nuestros hermanos y nuestras hermanas. Damos gracias a Dios por permitirnos estar con ustedes nuevamente. Regresar, ¿verdad? A la programación de la edición de nuestro programa Vida Abundante en Cristo. El pasado domingo, pues, se transmitió un programa, ¿verdad? Previamente grabado, pues porque las condiciones de salud no nos permitieron grabar esa semana, principalmente a mí, porque me abrazó un fuerte resfriado, un resfriado o algo así, o algo de eso que tiene nombre por ahí, alguna de esas cosas, y pues nos afectó bastante, la voz especialmente, y todavía pues quedan unos poquitos ahí de recuerdos de esa semana, pero damos gracias a Dios por permitirnos estar con ustedes nuevamente para compartir esta palabra en este día de hoy. Vamos a titular a este mensaje, a esta reflexión, no desparramamos, recogemos. Y pues tomo el título de el pasaje en el libro de Mateo en el cual Jesús dice, el que no está a mi favor está en contra mía y el que conmigo no recoge, desparrama. Eh, Hoy en día, pues, meditaba yo y pensaba que estamos escuchando mensajes desde el sector religioso en muchos lugares, redes sociales, en muchos lugares. Muchos líderes, pastores, gente que predica, que diserta, que graba mensajes, que graba videos, que postea cosas, hablando de muchos temas relacionados a la vida religiosa. Y pues todo el mundo habla con autoridad y dice, verá, lo que entiende es su verdad o como lo entiendo, pues. Y yo creo que, bueno, la invitación siempre yo hago es examinarlo todo y como dice la misma palabra, retener lo bueno y lo malo no. Y ubicar todo lo que escuchamos en el pensar teológico que corresponde, ¿verdad? Y conforme a la cultura eclesiástica que tenemos, porque por eso pertenecemos a una iglesia, ¿verdad? Y pertenecemos a un cuerpo de ideas o de principios que nos alberga y en el que entendemos que podemos vivir la fe en el Señor. El Señor no pertenece a ninguna religión o grupo específico, ¿verdad? Pero nosotros nos acercamos desde nuestra realidad humana, entendiendo lo que más sentido nos hace, ¿verdad? Para acercarnos al Señor. Así que
pues escuchamos muchas cosas y de una de esas cosas que escuchamos yo quiero hablar hoy, pero hablar muy positivamente de eso que escuché. Eh, bueno, y vi, porque fue ambas cosas. Escuché algo de un pastor que me llamó la atención, no es de mi corriente cristiana, tampoco voy a decir de cuál es, porque eso no es el asunto, pero lo que escuché, pues me resultó muy coherente con la manera en cómo yo pienso sobre la iglesia y sobre nuestra posición y nuestro caminar con la iglesia del Señor. Una persona ya madura, ¿verdad? Un hombre maduro, se veía un hombre maduro, con cierta simpatía y gracia de exponer sus cosas, ¿verdad? Por eso, pues, está ahí en las redes. eh, y eso le permite, pues, decir sus cosas ahí en las redes sociales. Lo que presentan es como una entrevista que le van a hacer en un lugar donde llegan y empiezan a hablar con él, esta persona que lo entrevista. Y esa primera parte del video, pues muy simpática, ¿verdad? Tiene un asunto de jocosidad y qué sé yo qué, bien artísticamente preparado para llamar la atención. Pero entonces pasan a un momento más serio donde le empiezan a hacer preguntas. Y la pregunta que le hacen a este pastor líder, ¿verdad? Es, ¿qué le diría a una persona que se fue de la iglesia si fuera el caso que él se le encontrara en el camino? Y entonces él dice algo que a mí me gustó. Él dice algo así, si era una persona de iglesia, en todo caso de donde se habrá ido es de un templo, porque de la iglesia del Señor, los que hemos conocido al Señor, no nos podemos ir. Mm, mm. Y ahí, tú sabes, ahí yo me senté y me acomodé a ver lo demás, ¿verdad? Sí, porque me llamó la atención porque Sí. estoy muy de acuerdo, porque él dice Ujú. que la iglesia no es el templo, ¿eh? Sí. La iglesia es el cuerpo de Cristo, eso lo sabemos, y quien se entrega a Jesús se hace parte de la iglesia, aunque se vaya del templo. Es interesante porque nuestro pensar muchas veces es que si yo decido irme de la iglesia, cuando abandone el templo, yo puedo dejar a Dios y dejar la iglesia y dejar mi compromiso saliendo del templo. Pero la verdad es que nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, Mm. ¿eh? Porque cuando vinimos a la fe, en un momento dado, inmediatamente vinimos a formar parte del cuerpo de Cristo, del cuerpo de Cristo, de la iglesia universal, ¿verdad? Ujú. Que es invisible a nuestros ojos porque la iglesia universal es la iglesia que está en toda la tierra, de todos los grupos, sectores religiosos en los que haya gente que siga a Jesucristo. ¿Ves? Pero es la iglesia de Cristo, aunque no la veamos. Ahora está la visible, que es la que se hace visible al mundo y en la que yo estoy, en la que están ustedes, mis hermanos que nos escuchan. Entonces, decirme voy de la iglesia cuando el Señor ya derramó su sangre por todos nosotros y puso su espíritu sobre la iglesia y nos alcanzó con su espíritu para invitarnos a hacernos parte de ella, ¿verdad? Dándonos su perdón y la conciencia de buscarle y de amarle, pues no es tan fácil irse de la iglesia. Entonces, le hace otra pregunta. ¿Y qué usted piensa que le pasó a esa persona para irse del templo? ¿Ves? Entonces, él da una contestación que me vuelve a poner a pensar. Él dice, posiblemente esa persona se fue del templo porque en ese templo ya no puede crecer más. Y ahí, pues, ¿por dónde vamos? Él dice, porque, y es algo, ¿verdad?, que yo comparto. eh, Porque él dice, y bueno, y yo espero, ¿verdad?, que yo como pastor, que me imagino que es el deseo de cada pastor, es que le podamos dar a la gente oportunidad para que crezcan en la fe Ujú. y profundicen y maduren y se afirmen, ¿verdad? Eh, y yo espero que la gente a la que yo le predico aquí en mi congregación pueda de esa experiencia, ¿verdad? Eh, una fe, no una fe estridente, psicodélica, una fe con fundamento, ¿verdad? Sólida. eh, que no se la doy yo, se la da el Señor, pero que uno es puerta y, ¿verdad?, el camino para eso. Bueno, entonces le hace un comentario de inmediato que me dio a entender por dónde iba la preocupación. Y ahí me agarró otra vez, porque él dice, y es lo que plantea, hasta qué punto esa persona que se fue de la iglesia ha entendido que cuando venimos a formar parte de la iglesia no venimos a recibir, venimos a dar, venimos a dar. Ya tú te comprometiste con el Ujú. reino de Dios en esa iglesia. Tú ahora tienes que, ¿qué? Tienes que dar, tienes que poner de ti, tienes que unirte al resto de los hermanos que también están dando, Ujú. ¿verdad? Eh, eh, entonces, eh, es interesante Sí. Sobre todo. cómo él lo plantea y cómo él lo trae. Entonces, ¿qué pasa? Perdón, en aquel tiempo se le pregunta a Jesús se le cuestiona porque no le creen o no le da la autoridad de que él puede estar
haciendo lo que hace en nombre de Dios. Porque los religiosos que cuestionan a Jesús empezaban a decir que esos demonios que él estaba sacando los estaba haciendo en nombre de Belcebú, un demonio, porque no le querían dar la autoridad a él. Entonces, ¿qué pasa? Habían otros haciendo cosas en el nombre de Jesús, pero no estaban con Jesús, en el mismo grupo. Y ahí es que Jesús dice, el que no está conmigo está en contra mía, pero el que, el que recoge y no desparrama, ese también está conmigo. Entonces, ¿a dónde yo voy? A la posición y a la función de todos nosotros, los que somos miembros del cuerpo de Cristo. Nosotros estamos llamados para recoger, no para desparramar. ¿Qué es desparramar? Desparramar es que usted coja un envase de cristal lleno de bolas y lo derrame y todas se pierdan y se desparrame. O un vaso de agua, de líquido y lo desparrame. Nosotros estamos aquí para, en nuestro trabajo dentro de la congregación, desparramar, separar, esparcir, distanciar a los hermanos. Estamos llamados a que con lo que hagamos, aunemos, reunamos, porque el Señor nos permite, a través de los dones que Él nos da, del Espíritu, para servir, edificar al pueblo de Dios en amor. Nos edificamos unos a otros. Mi función es edificar al pueblo de Dios, fortalecer la vida de la fe de mis hermanos, no debilitarla. ¿Cómo la debilitamos? Bueno, de muchas maneras. De muchas maneras debilitamos con un pobre testimonio, hablando lo que no tenemos que hablar, con actitudes que no cooperan, hablando mal de mi prójimo, hablando mal de la iglesia, hablando mal de mi pastor, hablando mal. ¿Por qué? Porque eso no nos permite entender que todos trabajamos. Mire, mis hermanos, un ejemplo. Yo le digo a mis hermanos, se lo he dicho en algunas ocasiones, que el culto lo hacemos todos. El culto no lo hace nada más el pastor, el que dirige ese día, los que están en el ministerio de alabanza, cantando los himnos y dirigiendo. El culto lo hacemos todos, porque todos los que estamos en el templo cantamos al mismo Dios, porque amamos al mismo Dios. ¿Eh? Todos debemos orar. Cuando oramos por las peticiones de los que están en necesidad, ¿se supone que ora el pastor solamente? Oramos todos, nos unimos todos en oración. ¿Ves? Y si creemos que Dios nos salva, ¿a quién le vamos a cantar de esa salvación? Al mismo Dios, pero lo cantamos todos. ¿Ves? De hecho, recogemos ofrenda y todo el que tenga su manera de aportar, aporta, porque no es la ofrenda de uno, es la ofrenda de todos. Cuando estamos ahí en la nave, todos cooperamos para que eso de decir, el culto de hoy no me gustó. Pero ¿cómo que no te gustó? Si el culto no es el espectáculo donde tú pagas una taquilla para ver un artista que hace su performance para que a ti te agrade. No, eso no es el culto. El culto es el lugar donde nos reunimos, los creyentes, los que hemos sido alcanzados por el Señor. Ya estoy predicando. Los que hemos sido alcanzados por el Señor y en ese amor juntos nos hacemos cuerpo de Cristo para hablar de las misericordias que Él ha tenido para con nosotros, para contar los hechos que ha tenido en nuestra vida, para cantar y hablar de la esperanza y predicar de la salvación. Lo hacemos todo, aunque el pastor sea el único que prediquemos, los demás que estamos en la congregación, estamos predicando también, si estamos escuchando, si estamos orando por el pastor, si estamos afirmando, si estamos haciendo la asignación de buscar qué de ese mensaje tiene que ver conmigo y cómo me ayuda a mi vida. O sea, es un todo. Si el ministerio de alabanza canta y no cantamos ninguno de los demás, pues no, ellos cantan para que todos cantemos. ¿Me entiendes? Entonces, ellos son la dirección para nosotros. Claro, ellos son el instrumento, en el don que el Señor les permitió, que es el de la música, para encaminarnos, pero todos tenemos que cantar. Entonces, ya tenemos que empezar a abandonar la idea esta de que la fe en estos tiempos es yo ir a consumir lo mío, lo recibo y me fui. Y me desaparecí hasta el otro domingo. Y no me conecto más con la congregación. Y no camino más con ellos, mi hermano. Eso no es vivir en el cuerpo de Cristo. Eso no es vivir en el cuerpo de Cristo. Porque nosotros caminamos para recoger, para entre todos recoger las bendiciones, recoger los hermanos, recoger la manifestación de Dios en esa congregación con lo que todos hacemos. Pero si no conectamos y no nos hacemos parte de la misma fuerza, miren mis hermanos, el último momento de Jesús con sus discípulos dijo, fue en una mesa, y dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros? ¿Y quiénes son vosotros? Todos ellos. Esta Pascua antes de que yo me vaya. Con vosotros los quiso reunir. Él no fue uno a uno a visitarlo a su casa y decirle, vengo a despedirme de ti porque no, él lo quiso que juntos, reunidos. Quiso darles un mensaje a todos
a la misma vez. De hecho, inclusive el que lo traicionó estaba allí sentado. Lo que pasa es que quedó descubierto en ese momento y se tuvo que ir. Y no aguantó el empuje. Ujú. Pero ¿qué manía tiene Jesús de que nosotros estemos juntos? ¿Por qué no nos deja trabajar por separado? Vamos, Jesús hubiese dejado a los 11 que se fuera cada uno por su lado a predicar el mensaje por su cuenta. Si cada uno de ellos tenía su habilidad. Es más, peleaban menos, daban menos problemas, daban menos. No, no, entonces, no, es que no es así. Porque es que Jesús se empeña en cosas que nosotros a veces no entendemos. Él quiere que todos seamos cuantos, muchos, muchos diferentes, ¿no? Que todos seamos que uno. Entonces, que esto es difícil, claro, pero así es que se supone que sea. Entonces a mí me llamó la atención eso que este pastor decía, de que tú no te vas de la iglesia del Señor porque te vayas del templo. Tú sigues siendo parte del cuerpo de Cristo porque ya Cristo Ujú. te alcanzó, te miró, te trajo y tú aceptaste venir. Entonces son las contradicciones en las que a veces entramos cuando asumimos las cosas como mías y no entendemos el alcance, el significado más profundo de lo que yo decidí. Es como cuando venimos a tomar la cena del Señor. Hay gente que toma la cena del Señor y piensa que eso es para mí. Tú no tomas la cena del Señor para ti. Tú tomas la cena del Señor para todos. Por eso la comemos todos juntos. Porque si fuera por mí, yo ponía el pan en la entrada, cada cual comía, bebía y ya cumplió. Y cogía su bendición. No, su bendición no es comerte el pan y la uva y el jugo de uva que repartimos aquí. La bendición es que estemos juntos con nuestros hermanos y lo comamos recordando que cuando Jesús se fue, los reunió y les dijo, este es mi cuerpo. Pues ahora el cuerpo somos nosotros y se fortalece cuando estamos juntos. ¿Entiendes? Entonces, hay una conciencia, responsabilidad y un deseo, eso tiene que estar unido, de que mi vida fortalezca el cuerpo de Cristo, bendiga a la iglesia, la haga firme, sólida. Yo sienta que yo tengo que aportar, no todos vamos a aportar de la misma manera, no todos vamos a hacer las mismas cosas, no todos vamos a hacerlo de la misma forma y de la misma manera, pero yo tengo que mirar en mi hermano el Señor también le colocó ahí para que me bendiga a mí. Yo tengo que orar por mi hermano cuando se para allá a ministrar, hablar, ayudarlo a crecer. Entonces, por ahí va la preocupación de este pastor que en una entrevista de estas en una de las redes sociales planteó esto. Nosotros no podemos ir de la iglesia así porque sí. Entonces nos vamos del templo y entonces queremos que el Señor nos bendiga de manera separada y aislada y convertimos mis pensamientos y mis ideas en mi iglesia. Yo soy la iglesia. La iglesia tú no eres la iglesia somos todos. Pero cuando estemos unidos. Entonces, mi hermano, a Jesús le salió que fuera de esa manera. De hecho, después que se reunió con los discípulos, comió con ellos y le dijo todo lo que tenía que decirles allí, quien recoge más que nadie, eso es el Evangelio de Juan. Ora por ellos. Y entre las cosas que dicen, Padre, te pido por ellos que sean uno. ¿Por qué habrá pedido eso? Porque se nos hace difícil ser uno con los otros. Pero esa es la mística de la iglesia. La mística, la cosa extraordinaria es que el Señor nos llama de diferentes sitios, de diferentes tiempos, de diferentes experiencias, de diferentes momentos, con diferentes situaciones. Unos vienen de una manera, otros vienen de otra, y nos hace uno solo en el Señor. Con el mismo amor, la misma fe, el mismo bautismo. Dios nos bautiza a unos de una manera con el Espíritu Santo y a otros de otra. Nos bautiza y a todos nos comienza a dar la misma bendición que primero es el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra vida. O tú y yo pensamos que vamos a tener una suite ya particular, única por mí, para mí, que diga Luis Mojica, porque yo fui pastor. Y la de mi hermanito va a estar allá diferente porque él no, no, mi hermano. Para él todos somos iguales y nos mira de la misma manera y nos ama con el mismo amor. Allí a lo mejor le ara las orejas por una razón y ahí me las jala por otra, ¿verdad? Pero lo hace porque nos ama, pero quiere que nos mantengamos unidos. Por eso, cuando se pierde la moneda en los evangelios que hablan de cómo es el reino, la van a buscar con desesperación y la recogen y la traen, ¿ves? O cuando se pierde la oveja y se va y se distancia de las otras 99. ¿Por qué él deja las 99 y trae? Porque no quiere que se descarríe, que esa se vaya sola a hacer su iglesia, que se mantenga
dentro de su pueblo porque Él nos quiere como parte de un cuerpo, de un pueblo, ¿verdad? Entonces, eso es importante que lo entendamos cuando nosotros venimos a formar y a caminar en el Señor. No desparramamos, recogemos. Entonces, debemos evaluarnos todos y todas, ustedes y yo, en el sentido de que yo examine mi vida a la luz de identificar si yo soy un ente que recojo y reúno o un ente que desparramo, que separo, ¿verdad? Eso es algo que todos debemos hacerlo y que debemos hacerlo constantemente, pidiendo al Señor en oración que nos ayude, que nos dirija, que nos revele, que nos redarguya, que nos examine, que nos renueve, que nos vaya transformando, que nos vaya llevando, ¿verdad?, a un entendimiento más cabal de lo que yo estoy haciendo para bendecir y de lo que no estoy haciendo para bendecir, porque todos tenemos que mejorar, ¿verdad? No sé, es interesante. Quizás lo más dramático de que explica esta situación una persona que se va de la iglesia y piensa, ¿verdad? Que pues ya todo terminó. No terminó todo. Tú sigues siendo parte del cuerpo de Cristo y te tienes que volver a afiliar y acercar a ese cuerpo de Cristo. Si no es en esa iglesia, en una iglesia. Y a veces a mí me preocupa que escucho a personas, ¿verdad? Y cuando yo escucho eso yo mantengo silencio, medito, oro. Tampoco uno va a estar saliendo a responderle a todo lo que escuchas. De eso no se trata esto. A veces lo primero que uno tiene que hacer es orar. Pero hay personas que dicen, yo no necesito ir a la iglesia para servir a Dios. Pues, pues yo tengo que decir que no es así. Que sí necesitamos ir a la iglesia porque el Señor nos colocó como parte de un cuerpo. Si no estamos en la iglesia, no somos parte del cuerpo. No nos estamos uniendo a lo que el Señor quiso que fuéramos cuando nos llamó su cuerpo en medio de este mundo. Así que yo comparto estas palabras con ustedes, partiendo de esta experiencia de este pastor muy sensato, muy tranquilo, ¿verdad? Sin mucho aspaviento pero con una profundidad y un amor genuino. Mira, lo que yo vi en él fue un amor genuino por la obra del Señor, por la iglesia del Señor. Y me bendijeron esas palabras. Y yo le pido al Señor que bendiga a este siervo del Señor. Yo no lo conozco, no sé ni dónde está, no me voy a poner a buscar tampoco, yo no sigo personas, pero su mensaje, ¿verdad? Me alegró y me bendijo, porque es lo que yo quisiera que también todos nosotros sintiéramos. Así que yo le pido al Señor para terminar y cerrar, ¿verdad?, la reflexión de este programa, así con mi voz bonita que tengo, como la que tengo hoy. Perdón, no me debo reír porque no termino, tú me lo dijiste, no te agías. Le pido al Señor que te ilumine a ti, me ilumine a mí, nos ilumine a todos para fortalecer el cuerpo de Cristo. Que creo que en los tiempos en los que estamos viviendo tiene que buscar fortalecerse más que nunca. Quizás en otros tiempos alguien pensó en su tiempo lo mismo, pero en este que es mi tiempo, y en este en el tiempo en el que yo servo y vivo y experimento junto contigo tantas cosas, le pido al Señor que me ayude a fortalecer su iglesia en la fe y en la hermandad y en la unidad en la que el Espíritu quiere que estemos. Así que nada, dejo esta palabra contigo. Que Dios te bendiga ahora y siempre. Amén. Amén, amén. Gracias, pastor, por esas palabras de bendición. Pero como usted dijo, en este tiempo que usted lo pide, hubo gente que hace tiempo lo pidió y hace tiempo el Señor contestó. Así que hoy día también Él nos puede contestar y sabemos que así lo va a hacer. Así que podemos orar para Amén. que Él siga bendiciendo nuestras vidas, para que Él siga fortaleciendo esto a su iglesia, para que nos siga esto dando dirección para así poder bendecir a otros. Yo creo que es un buen tiempo de tú, hermanos, que en esta hora tienes alguna necesidad, tienes alguna petición, tienes alguna situación en particular. Vamos a ponerla en manos del Señor para que Él te siga dirigiendo, te siga fortaleciendo y sigas bendiciendo al cuerpo de Cristo, que eres tú y el hermano que está a tu lado, Dice, que somos la iglesia del Señor. Así que amén. oramos. Señor, te damos gracias porque tú nos llamas y nos invitas a caminar contigo. Danos la posibilidad de descubrir cada día más a qué nos has llamado y cómo hacernos bendición para otros. Bendice a nuestros hermanos en este día que participan en nuestros programas, tanto aquí en Cadena Radio Vida como en YouTube. Dios te bendiga, hermano. La paz del Señor esté contigo. Amén. Amén y amén. Ya han escuchado ustedes el programa Vida Abundante en Cristo, voz del Ministerio Radial de la Primera Iglesia Bautista de Juncos, la iglesia del amor fraternal, visionaria y portadora de esperanza. Nos despedimos hasta el próximo domingo, no sin antes desearles que el amor
la presencia y la dirección de Dios a través del Espíritu Santo esté con ustedes hoy, mañana y siempre. Dios les bendiga.